Las escalofriantes profecías para el 2023. Hoy verán en este video diferentes profecías de profetas reconocidos, que coinciden entre sí. Comenzamos con una predicción a través de lo que se está viviendo. Hablaremos de las predicciones de los Simpson, Nostradamus, Baba Vanga y la Biblia. Prepárate, no te vayas porque te sorprenderás. La idea de este video es mencionar algunas profecías. Sabemos bien que muchas pueden cumplirse y otras no. Acá no queremos causar miedo, solo informar y poder analizar cada una de ellas. Vosotros sacarán vuestras propias conclusiones. Sean bienvenidos a la Confederación Galáctica, les deseamos un feliz nuevo año. Comenzamos. Profecía a través de los eventos actuales. Predicción a través de lo que se está viviendo. Os llevaré a ver la ficción de vuestras vidas. Los depósitos se aseguran que se depositen cantidades todo el tiempo para no liberar espacio. La óptica se asegura en mantener suministro. Los instrumentos se aseguran de que siga habiendo conflictos. Los medios de comunicación son manipulados para que no sepamos la verdad de casi nada y unos cuantos se asegurarán de que todo esto se siga haciendo legalmente. ¿Qué es lo que viene para 2023? ¿Cuál es el siguiente paso? Han construido lo siguiente y esto no es una profecía. Son hechos mundiales y sociales que ocurrirán incuestionablemente y me atrevo a decir que casi inevitablemente en el nuevo año en el mundo. Todo está diseñado, fue programado, todo está allí y se preparó desde hace muchos años y comenzó en el 2020. Los elementos de esta tormenta económica y social indican claramente una intención orquestada. Es decir, no puede ser un accidente. Han llamado una edad oscura. Otros llaman a esto que viene el gran reinicio, donde la adquisición corporativa de propiedades, salud, moneda, viajes, energía y medios de subsistencia implica como resultado una gran reestructuración de la sociedad. La eliminación de la clase media, un orden estructurado por unos pocos, de 2 niveles y una reducción en el censo global. Las fichas ya están sobre el tablero, ellos ya se están sobando las manos y mientras a los niños los mantienen idiotizados, viendo estupideces, todo el día en el teléfono móvil y escuchando música basura. Los elementos siniestros que componen el gran reinicio son fácilmente observables por cualquiera que preste atención. Seamos la resistencia, demostremos que el contenido que abre los ojos de las personas es el que debe ser visto, a que en vez del contenido vacío, la música desechable y las tonterías virales. Este reportaje ha sido hecho con el único propósito de advertirle a usted, para que se preparen, el nuevo año 2023 y así nadie pueda decir que no se le advirtió. Gracias por ser parte de la resistencia. Una política de cambio climático que involucra impuestos al carbono, prohibiciones de fertilizantes, la interrupción de la producción de energía estándar, la comercialización de vehículos eléctricos costosos e ineficientes que amenazan con agotar la red eléctrica. El objetivo es mantener muy lenta la mente de la población, para que cualquiera que alce la cabeza sea señalado de inmediato como un loco y el adoctrinamiento comienza desde pequeños en la escuela, donde los personajes musicales tontos se convierten en estrellas y sus canciones idiotas se vuelven himnos infantiles, que se repiten una y otra vez con alegría como si todo fuera una simple broma y los padres dormidos de mente ven esto con ojos pasivos pensando que el hecho de que sus hijos canten letras misóginas y violentas, con ritmos pegajosos mientras se ríen es algo inofensivo. Lo que no saben es que así se está creando el gran reinicio, con los niños que crecen en un mundo donde la estupidez será la nueva normalidad. Ya están viendo una inflación desenfrenada en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, donde se valora las necesidades materiales de la vida, más allá de la capacidad de un gran número de personas. Eso que usted ya sabe y que no podemos siquiera mencionar porque nos bloquean el video. Gracias a eso ahora está sobre la mesa la propuesta de la creación de una economía sin efectivo y la introducción de la identificación digital, con el objetivo de establecer un sistema de crédito social al estilo chino, privando al individuo de la libertad personal y la elección discrecional. Ya no podrás viajar si no tienes tu certificado de ya sabes qué. Y si no has ido al centro de salud a ponértela ya sabes cuál, entonces no te permitirán entrar en varios sitios. Mientras tanto se inician conflictos de poder, como en ya sabes dónde, que resultan en formas paralizantes de escasez material, sufrimiento económico y estrés demográfico, y todos estos factores están ocurriendo simultáneamente. No se puede negar que hay un propósito consciente detrás de una cadena tan evidente de eventos simultáneos, presagiando un nuevo orden mundial, pero no uno que todos desearíamos, sino un nuevo orden
orden, destinado al total control de masas de forma descarada, donde la civilización culta y pensante busca ser reemplazada por zombies. Pero no todo es catastrofismo, de hecho todavía podemos hacer algo al respecto, y evitar que el mundo caiga en el control absoluto de la idiotez. Debemos elevar nuestra mente y formar parte de la oposición a la manipulación mental y el control de las masas. Pero no olvidemos que la clase de manipuladores hambrientos de poder detrás del gran reinicio se hacen pasar por los benefactores de la humanidad, entre comillas, y no debemos dejarnos impresionar ni influenciar por su supuesta preocupación por el bienestar del mundo. Para eso será necesaria la conciencia, el conocimiento y el compromiso de más y más personas a no formar parte de la manada de idiotas que está surgiendo con mucha fuerza. Somos capaces de crear arte, filosofía y escudriñar en los misterios del universo, mientras ellos buscan desestabilizar tu mente, derribar los cimientos económicos y adoctrinar a los niños a través de películas infantiles, con escenas e ideas retorcidas. Nosotros tenemos que mirar con empatía a nuestros semejantes y luego alzar la vista y arriba, hacia el cosmos, buscar lo que nos pertenece y cultivarnos. De ese modo encontraremos lo que tenemos dentro, nuestra verdadera capacidad, nuestro verdadero yo. Eso es lo que no quieren que sepas realmente quién eres, porque eso va contra su plan. Ellos te quieren dormido, te quieren con miedo y te quieren estúpido. Seamos la resistencia. ¿Conocen las profecías de Los Simpson? Pues a lo largo de 33 años, Los Simpson se han vuelto uno de los programas más vistos alrededor de todo el mundo. Con 34 temporadas y 739 episodios, han logrado predecir ciertos eventos con una interesante exactitud. Hasta la fecha los grandes fans se han encargado de seguir buscando posibles eventos que podrían ocurrir para los siguientes años. Es por esto que el día de hoy te voy a presentar las predicciones de Los Simpson para el año 2023. ¿Será posible que para el 2023 llegue a la presidencia una mujer, la primera presidenta en los Estados Unidos? En el capítulo 17 de la temporada 11 titulado Barba al futuro, la trama gira en torno al hijo de los Simpson, quien comienza a tener visiones del futuro, donde también puede ver cómo será de grande. Cuando Bart comienza a explorar el futuro y busca a Lisa por la ciudad, al hacerlo se da cuenta de que la dirección que está buscando es la de la mismísima Casa Blanca. En este punto se hace mención que la presidencia anterior fue la de Donald Trump y que ha dejado una gran crisis debido a malas inversiones. La razón de esta predicción es debido al atuendo tan similar que tiene Lisa al que llevó la vicepresidenta Kamala Harris. El día de su nombramiento muchos internautas refieren que ese nombramiento podría darse este año, debido a los problemas de salud que el actual presidente Joe Biden ha presentado, y en caso de ser sustituido, Harris sería quien tomaría su lugar. Esto como la primera presidenta en los Estados Unidos. El primer viaje a Marte en la historia. La siguiente predicción la podemos ver en el episodio 16 de la temporada 27, cuando Lisa quiere realizar una expedición a Marte en lo que parece ser un viaje sin retorno. Incluso se realizan todas las pruebas y ensayos y tras el intento de Marge por convencerla de no ir, finalmente termina decidiendo. Esta predicción tiene una relación directa con lo que esté ocurriendo con la empresa SpaceX de Elon Musk, quien en los últimos años se ha visto bastante interesado en los viajes espaciales de exploración. A pesar de que esta predicción pueda ser hecha para años venideros, no cabe duda que desde este año que está por terminar ya se ha estado trabajando en dichas exploraciones. Incluso en la actualidad se ha mencionado que se espera que la primera expedición sea mandada antes del año 2030. Esto con el objetivo de para 2050 haya 1 millón de personas viviendo en Marte en una colonia autosuficiente. Justo aquí es donde empieza la predicción, ya que la NASA ha estado trabajando con la posible solución para desviar o cambiar de dirección a los asteroides que se dirijan hacia la Tierra y sean potencialmente peligrosos. Es por eso que, a pesar de que exista esta tecnología, no podríamos descartar esta predicción de un posible asteroide en dirección hacia nuestro planeta. Se puede dar una contienda nuclear entre China y Estados Unidos y una posible crisis económica. Finalmente, el Internet ha especulado específicamente en dos posibles predicciones. La primera es un capítulo de Los Simpson donde se predice una posible contienda nuclear entre China y Estados Unidos. Esto debido a que el presentador da una información, hace una declaración con las siguientes palabras: buenas noches, con gran tristeza les informo que Estados Unidos y China se han declarado la guerra y se espera un ataque nuclear masivo en nuestro territorio en una hora. A pesar de que después de esto, se menciona que simplemente se trata de lo que pasaría en un simulacro. Muchos internautas le han dado bastante peso a esta teoría, debido a que le relacionan directamente con otro episodio de la temporada 24, titulado Homero ya está preparado. En este episodio Homero conoce a un hombre en la taberna de Mo, el cual le enseña un vídeo en el que se dice que
podría existir una posible alza en el precio del petróleo y que podría dejar de haber agricultura local. Es por esto que muchas personas dijeron que esto podría predecir una posible inflación y crisis económicas. ¿Casualidad? Muchas personas están al tanto de los posibles sucesos que podrían ocurrir. Michael Nostradamus, mejor conocido como uno de los profetas más reconocidos a nivel internacional, pues a él se le relacionan varios eventos que se han suscitado en el mundo. Por ello hoy te contamos cuáles son las predicciones de Nostradamus para este año 2023. Nostradamus predice misión a Marte para 2023. Nostradamus predijo que al parecer los humanos llegarán a Marte. Fuego celestial cuando se apaguen las luces de Marte, indicó la predicción. Se relacionó con el magnate Elon Musk, quien hace tiempo anunció que con SpaceX podría llevar una nave tripulada al planeta rojo, pero para 2029. Predice nuevo papa. Otra de sus profecías asegura que quizá haya un nuevo papa de la religión católica. La razón del cambio según Nostradamus es por tema de la edad. Sin embargo, en su lugar quedaría un oscuro papa. Otra de sus predicciones es el cambio en el orden social. Según Nostradamus para 2023, habrá otro cambio el cual apunta que un hombre y una mujer trabajarán juntos para tener una nueva sociedad en la que habrá efectos positivos. Sin embargo, durará poco. Predice una contienda. Lo más grave de sus predicciones para este año se encuentra en que habrá un suceso mundial, el inicio de dicho conflicto de 7 meses a 7 meses de grandes cambios. Predijo explosión de bomba nuclear. Otra predicción para el 2023 es la supuesta donación de un poderoso artefacto nuclear que afectará a los países europeos durante 40 años. No aparecerá el arco iris. La tierra seca se volverá más seca y habrá grandes inundaciones. El sol chamuscará el mar brillante, los peces vivos del mar Negro casi hervirán. La familia real británica presuntamente tendrá problemas con su nuevo rey, a quien considera indigno en su lugar. Según revelan, podría ser Harry. Nacido en 1503, el astrólogo francés Michel de Nostradamus a lo largo de su vida dejó varios escritos que muestran cuál era su visión hacia el futuro y los acontecimientos que están por venir en los siguientes años. A lo largo de la historia, se han confirmado algunas: ascenso de Adolf Hitler, la Segunda Guerra Mundial e incluso la Revolución Francesa. Además se ha mencionado que se tiene registro de al menos 6.300 profecías hechas por Nostradamus. Como en años anteriores, 2023 no será la excepción y ya se tienen algunas predicciones de famoso astrólogo. Nostradamus y Baba Vanga y sus profecías para el año 2023. Ocurrirá otro Chernóbil, habrá zombies, pasará algo muy grave en el planeta Tierra. Tanto Nostradamus como Baba Vanga fallecieron hace mucho tiempo, pero dejaron profecías, y ahí aproximadas como para cada año, como que tal año va a pasar esto. Algunas de las cosas que ellos dijeron y dejaron escritas y se han cumplido las mencionaré. La presidencia de Barack Obama, la muerte de la reina Isabel, lo que vimos en el 2020. ¿Por qué dejaron cosas escritas? Y muchas de ellas se fueron cumpliendo. Así que en el todo año 2023 una de las tantas predicciones es la tormenta solar, y es que según Baba Vanga vamos a vivir una tormenta solar que nunca sucedió en una escala muy peligrosa. Estar sometidos en una tormenta solar sería muy trágico para nuestro planeta Tierra. Se darían grandes apagones en todo el mundo. Podríamos dejar de tener internet, electricidad, entre otras cosas. Perderíamos la comunicación total, ya que una tormenta solar podría ocasionar catástrofes en nuestro planeta Tierra. Y la siguiente predicción que te quiero nombrar es el cambio de la órbita de la Tierra. Baba Vanga dejó escrito que en el año 2023, nuestro planeta Tierra va a cambiar de órbita, y esto es algo obviamente muy delicado, muy preocupante. Nosotros nos estamos moviendo todo el tiempo. Una forma exacta, y así hace que todo funcione de la manera que lo conocemos. Estamos en un equilibrio constante. Y si nuestra Tierra cambia de órbita, podemos tener muchos cambios, como, por ejemplo, en el clima. Piensen que si la Tierra cambia de órbita y se acerca más al Sol, vamos a tener temperaturas altas. Va a aumentar la radiación, y si nos alejamos del Sol podemos tener temperaturas extremadamente bajas. Estaríamos muchísimas horas en la oscuridad. Y muchas otras cosas muy preocupantes. Esta predicción se asemeja a lo que está viviendo la humanidad actualmente. No más embarazos naturales. Tanto Nostradamus como Baba Vanga dejaron escrito que aproximadamente para el año 2023 van a prohibirse los embarazos naturales.
Para muchos sonará una predicción muy extraña o casi imposible, pero si analizamos bien todo, no estaban muy distantes de nuestra realidad. Según ellos se van a prohibir los embarazos naturales. ¿Cómo que se van a prohibir? La predicción dice que los humanos se van a empezar a generar en laboratorio, porque no nos estarían dejando tener hijos, sino que nos darían órdenes de quién puede y quién no puede y cuántos podemos tener. Y según esta predicción no es que estamos hablando de tratamientos para embarazos, sino que completamente los crearían en los laboratorios. Y esta predicción además dice que se le daría la opción a los padres para que personalicen a gusto a estos humanos, que, así es, ya lo estamos viviendo. Se podría elegir la apariencia, el color de los ojos, el color del cabello, como queréis que sea exactamente. Esto que estamos escuchando es una probabilidad, y es súper turbio porque sería todo como un experimento. Aparte que esto de crear seres en laboratorio está totalmente relacionado a la clonación, y es otra de las predicciones, que va a ser posible y puede ser efectiva la clonación de seres humanos. ¿Tú qué opinas? La siguiente predicción, va a pasar algo en Marte. Hace rato que se está hablando de este planeta, hace mucho que se habla de Marte. ¿Se acuerdan que el proyecto de Elon Musk para que empiece a haber vida en Marte, van a empezar desde cero en ese lugar? Realizarán construcciones y con el paso del tiempo supuestamente va a ser un lugar habitado, si ya no lo es, por nosotros. Y la predicción de Marte que dejaron escrita no tiene que ver con esto de que van a ir a vivir ahí, sino que tiene que ver con la falla de luz de Marte. Esta predicción es medio extraña, no se sabe a qué se refiere con Marte, pero hay varias opciones. Una de ellas es que algo muy extraño le va a pasar a Marte, y puede llegar a ser que desaparezca, y otra de las opciones que una de las naves que se va a mandar a este lugar va a tener problemas y terminará explotando. Y ahora vamos con la siguiente predicción que nos recuerda a Chernóbil porque es la predicción de una explosión nuclear. Baba Vanga dejó escrito que va a explotar una planta nuclear en el año 2023. No es que deje especificado en qué país va a pasar tal cosa, a quién le va a pasar esto no, pero dejó escrito en la predicción una planta nuclear. No sabemos de dónde va a explotar en el año 2023. Pasamos a la siguiente predicción. Según lo que dejaron escrito, vamos a hacer contacto con extraterrestres. La predicción dice que en el año 2023, el mundo va a ser testigo de un contacto con extraterrestres, que nos van a visitar, que algo va a pasar, no está especificado, pero algo va a terminar pasando con este tema. Y esta predicción está relacionada con un eclipse solar, que está confirmado que va a suceder y que para esa fecha del eclipse solar, se estaría ocasionando este contacto, nos estarían visitando. Así que esperaremos a ese eclipse solar que va a ocurrir, que ya se sabe, a ver si termina pasando algo con los extraterrestres. Ahora pasamos a otra predicción que también es muy fantasiosa, muy extraña y tiene que ver con zombies. Ya aparece en películas, series. Esto es una locura y esto está relacionado completamente con los instrumentos biológicos. Profecías de la Biblia. Los eventos mundiales de los últimos días son varios. El año 2022 hectáreas dejado una estela de señales y eventos proféticos que adelantan un año 2023 muy intenso y peligroso. Y escuche por qué conflicto bélico, que como dice Mateo 24:6, nos alerta como una de las señales del fin del tiempo. De gracias cuando habrá polémicas y rumores de conflictos, que nos están alertando que está por dar inicio a las batallas del fin que traerá consecuencias económicas y de destrucción. Otra señal clara que nuestra partida de esta tierra se acerca para la Iglesia de Cristo en el glorioso evento del arrebatamiento. El riesgo de una recesión mundial en el 2023 aumenta en medio de alzas simultáneas de las tasas de interés, y esta información viene del mismo Banco Mundial. La Biblia nos habla en este escenario, en Mateo 24:7, que habrá hambres por diferentes lugares. Escuchen el escenario que indica que pronto partiremos a nuestras moradas celestiales, como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Escucha por qué se acerca ese evento. Guatemala participó en la primera cumbre anual de liderazgo global de los de Abraham. Representantes de más de países participaron en el encuentro que se desarrolló en Roma, Italia. La cumbre de los acuerdos de Abraham en Roma fortalece las relaciones con Oriente Medio. Diplomáticos y líderes religiosos participaron en la primera cumbre anual de liderazgo global de los acuerdos de Abraham para fomentar la paz y la seguridad a través de la tolerancia entre Israel y los países árabes, donde estuvo Dani, ex embajador de Israel, ante la Organización de las Naciones Unidas, junto con el líder del Islam, el imán Mohamed Tawhidi, vicepresidente del Consejo Global de todos los imanes de la religión del Islam, y dentro
Dentro de este grupo obviamente estuvieron rabinos y el pastor Carlos Casluna, fundador de la Iglesia Casa de Dios en Guatemala, y también estuvieron otros invitados. Y esta noticia nos confirma la exactitud de la profecía bíblica que describe la formación de la religión global, lo que es el ecumenismo, la unión de religiones para formar la religión universal que estará en la semana 70, donde es el líder religioso o falso profeta, como le llama la palabra, junto con todos los religiosos que se unan a este movimiento adorarán al anticristo como nos lo dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Donde van a adorar al dragón, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, al anticristo, y adoraron a la bestia, diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Toda esta cumbre de liderazgo global de los acuerdos de Abraham, allá en Roma, Italia, solo se está preparando el camino del falso profeta, la segunda bestia. Escuche con atención lo que ha ocurrido con este evento en Roma, que esta primera cumbre anual de liderazgo global, bajo los acuerdos de Abraham, que impulsó en su tiempo Donald Trump, cuando era presidente de los Estados Unidos, junto con su yerno Jared Kushner, en el Acuerdo del Siglo, Paz y Seguridad. Donde también estuvo el primer ministro israelí Benjamín, solo nos confirma que esta es la señal de la que debemos de estar ya muy alertas y atentos, porque nuestra partida se acerca. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento tiene que suceder antes que venga la destrucción repentina, antes de la confirmación de este pacto de paz y seguridad y se reparta la tierra de Canaán en Israel, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 4. Ahora ponga atención, porque Daniel 927 nos alerta, se va a confirmar este pacto, y dentro de este pacto de paz y seguridad, bajo los acuerdos de Abraham, estarán en un tiempo próximo cercano estos líderes religiosos apoyando, confirmando este pacto que el anticristo va a hacer con Israel y Palestina. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 29 versículo 27, donde el anticristo va a interrumpir las ofrendas durante media semana, después de que se haya construido al principio de la semana el tercer templo allá en Jerusalén, y en lugar de estas ofrendas un hombre destructor, el anticristo. Dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 19, cuando la bestia, el anticristo, los reyes de la tierra, los presidentes, primeros ministros y sus ejércitos en el conflicto del Armagedón, reunidos para levantarse contra el que montaba el caballo, que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20 nos dice que la bestia fue apresada del anticristo, y con ella también el falso profeta, que habían hecho ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora esta formación de esta religión mundial es precisamente para poder comprender lo que también nos dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Y adoraron al dragón, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, al anticristo, y adoraron a la bestia, para poder comprender y tener el sustento bíblico. ¿De qué estamos hablando? Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Ahí nos dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama Satanás, y escuche, el cual engaña al mundo entero. Y este engaño religioso, este ecumenismo, religión global, no es otra cosa más que un engaño, el cual el dragón, la serpiente antigua que se llama Satanás, engañará al mundo entero. Y este engaño ya empezó, y su culminación será cuando ya sea la semana 70. Por eso en la Biblia se dejó señal, una advertencia y una alerta para todos aquellos que escudriñamos su palabra. Mateo 24:4 nos dice, mirad que nadie os engañe, y todos estos líderes religiosos han desconocido esta alerta que nos advierte la Biblia. Obviamente que este engaño ya va caminado. Con estos líderes religiosos han confiado y han creído esta iniciativa donde están formando, construyendo esa religión mundial con estos líderes de diferentes creencias, por lo cual ya se dará cuenta esta revoltura. ¿Quién la está formando? Donde muchas de estas religiones no tienen en común a lo que nos dice la Biblia. Efesios capítulo 5 del versículo al 8. Nos lo advierte y alerta que nadie nos engañe, y va más allá, que no seamos partícipes con ellos, y por esto viene la ira de los seres celestiales. ¿Qué relación hay entre las tinieblas y la luz? Esta señal espiritual de esta formación de una religión global, donde importantes y famosas personalidades de las diferentes religiones se unen a este proyecto. Esta es una advertencia muy seria para todos los cristianos, porque debemos de saber lo que nos advierte, y dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1.
que ya estamos en los tiempos peligrosos y que debemos de saber esto, que en los futuros días vendrán tiempos peligrosos y obviamente que en el año 2023 todo esto se va a intensificar, porque son ya los tiempos peligrosos y en el ámbito espiritual el peligro se va a incrementar, porque segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5 nos da la alerta, la advertencia, donde nos dice que vendrán hombres que tendrán apariencia de piedad, como estos líderes, pero hablarán aparentemente de Dios, pero están muy lejos de lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos alerta que estos negarán la eficacia de ella. La Biblia nos dice, a esto se evita y para desarrollar este tema y evitar también ser engañados. Vámonos a lo que nos dice segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Y es que esta es una profecía muy importante en la que muchos cristianos ya están cayendo. Aquí tenemos la versión de la Biblia al día. Si usted se pregunta por qué utilizamos diferentes versiones, es para que podamos entender mejor la Biblia con la versión más clara, entendible, que podamos comprender. Y este versículo que vamos a leer, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3. En la Biblia, escuchen, porque llegará el tiempo que estamos viviendo en que no van a tolerar la sana doctrina. Escuchó, no van a tolerar la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Aquella que tenga sustento bíblico y que lo que digamos está escrito y oculto. Muchos están acostumbrados solamente a oír, pero no verifican, no cuestionan lo que dicen realmente. Nos dice este mismo versículo de segunda Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza, que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan, diciendo lo que quieren escuchar. Escucharán todo aquellos que halaguen su oído. Buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Demasiado claro. Hoy desafortunadamente muchas de esas personas han caído y les gusta oír palabras motivadoras, con predicadores que les hablen bonito, tierno, que endulcen sus oídos y los hagan sentir bien. Escuche con atención lo que nos dice la Biblia, la alerta y el peligro en que muchos están cayendo en este tiempo final, los tiempos peligrosos que vivimos ya y que, en el área espiritual, se intensificarán, porque está el destino eterno de todas las personas, como nos lo dice segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 4, nos dice y nos alerta, y apartarán de la verdad el oído su oído, va a estar lejos de la verdad, dejarán de escuchar la verdad. Apocalipsis capítulo 3 versículo 11. He aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Pronto regresaré, sigue creyendo fielmente en ti, y así nadie te quitará tu premio. Escuchó, vendrán pronto, sigue de pie, como hasta ahora. Ahora sí, el que tenga oído oiga. El día glorioso del arrebatamiento esté en esa pequeña manada, en ese grupo, como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Como dice Filipenses 320. Quiero ascender, somos la resistencia. Gracias por llegar hasta aquí, os deseo un feliz año nuevo 2023, lleno de verdad y tranquilidad, que la verdad llegue a ti y el cambio se pueda dar para un mundo mejor de libertad. Soy la comandante Isis, saludos a los contactados y a los futuros contactados. No todo lo que ven es verdad. Un contacto con seres extraterrestres te cambia la vida por completo. Soy la resistencia misma, estoy de pie. Nos veremos pronto, no olvides suscribirse y darle like, déjanos un comentario, eso nos ayudaría mucho. Comparte el video si os ha gustado, para que muchas más personas puedan escuchar. Suscríbete, apoya nuestra gran labor. Gracias, nos veremos pronto en un nuevo video con amor, Isis.